Sí, profe. Sí, profe. Bueno, toda esta parte ya la vimos muy tranquilos, así que vamos a ir directamente a diuréticos. Bueno, habíamos dicho que los diuréticos son, son fármacos que actúan directamente sobre la nefrona y lo que producen justamente es un efecto de diuresis, o sea, de aumento de la eliminación de agua y de electrolitos. Van a estar divididos o vamos a poder clasificarlos de acuerdo a sus características dentro de lo que son. Los vamos a ver de acuerdo al orden en el que van funcionando, ¿sí? Vamos a tener primero aquellos que actúan vamos a empezar con los que actúan sobre toda la nefrona, ¿sí? Que son los osmóticos. Los osmóticos son absorbidos son filtrados por el glomérulo, pasan a la nefrona y no pueden salir de ahí. Quedan atrapados dentro del túbulo, entonces no se puede, al no salir, lo que hacen, y ser un solvente muy potente, es absorber líquido, ¿sí? Aumentar la diuresis, y entonces los osmóticos son diuréticos muy potentes, pero cuando los damos por vía endovenosa, también el problema que tienen es que, así como son potentes diuréticos, también generan, en la circulación también aumenta la boletia. Bueno, ahora lo vamos a ver detenidamente. Después vamos a tener aquellos diuréticos que actúan sobre la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, recuerden que era una enzima que se encontraba principalmente en el glomérulo, y esta enzima lo que hacía era regular el mecanismo ácido-base, trabajando con el bicarbonato y el hidróxido de potasio, de calcio y otros hidrogenados, ahora lo vemos. Después vamos a tener los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa son aquellos diuréticos que se denominan como más potentes, ya que actúan en la porción del asa de Henle y en la primera porción de la rama ascendente. Estos actúan a través de la inhibición de un cotransporte, del cotransporte sodio 2-cloropotasio. Fíjense en que al trabajar sobre un cotransporte tan importante, con tantos electrolitos, y dejar estos electrolitos dentro de la nefrona, ¿qué va a pasar? Van a comportarse como solventes y van a traer mucho más soluto, por lo tanto los diuréticos de asa son los más potentes como diuréticos. Y después vamos a tener a las tiacidas. Las tiacidas son diuréticos que actúan en la porción final del túbulo contorneado distal. Estos inhiben la bomba sodio-cloro y, al igual que todos, lo que aumentan es la osmolaridad intranefrona, y de esa manera actúan como soluto arrastrando solvente. Y el último grupo son los ahorradores de potasio, que se encuentran en el asa en el sistema colector. Estos tienen muy poca capacidad de diuresis, lo que hacen es inhibir la bomba de sodio-potasio y eliminan sodio por la orina, lo que hace que se retenga el potasio. Esta eliminación de sodio hace que este sodio quede dentro de la nefrona y se comporte como un soluto, arrastrando solvente, para poder ser eliminado. Tienen muy poca actividad diurética, pero lo importante que tienen este grupo es que dentro de estos ahorradores de potasio no solamente inhiben la reabsorción de sodio, sino que también actúan sobre la aldosterona. Ahora lo vamos a ver a todos ellos. Lo más importante para esta parte de diuréticos, o lo que me parece que refiere mayor importancia, es que ustedes entiendan fundamentalmente el mecanismo de acción que tienen los diuréticos, en el sentido del mecanismo en general, ¿sí? Cómo actúan, o sea,
Cada uno de ellos va a tener una acción específica, un lugar en específico, pero lo importante es que entiendan es que lo que hace todos estos fármacos es ingresar adentro de la nefrona, y cuando están adentro de la nefrona, impedir la reabsorción o generar un ambiente hiperosmolar por la retención de diferentes electrolitos que hacen que se atraiga el líquido. Eso hace que se aumente el volumen renal, el volumen urinario, perdón, el volumen urinario, y pueda ser eliminado. Esa es la función de todos los diuréticos, ¿sí? Después el punto en particular que cada uno vaya inhibiendo y los efectos adversos en particular son, digamos, ya los van a tener que memorizar, pero lo más importante para interpretar Disculpe, esto, doctora, no ¿sí? le entendí la última parte. ¿Cuál era la función principal? Bien, es importantísimo eso. Mira, la función principal de todos los diuréticos va a ser, esta es la nefrona, ¿sí? Ingresan a la nefrona, ¿sí? De esa manera, lo que hacen es actuar, a ver, te voy a dar el ejemplo de uno en particular, el diurético de asa, ¿sí? El diurético de asa es absorbido, inhibe este cotransporte. Entonces, ¿qué hace al inhibir el cotransporte? Hace que todos los electrolitos de la bomba que inhibió queden adentro de la luz de la nefrona, ¿sí? Y que no puedan ser reabsorbidos, inhibe el cotransporte. Entonces acá adentro te va a quedar el sodio, el cloro, el potasio, y también por arrastre todos los otros electrolitos para mantener un medio hiperosmolar. Entonces se va a también inhibir la reabsorción del calcio, del magnesio. Todos esos electrolitos van a quedar acá dentro de la luz, ¿sí? De la luz de toda la nefrona. Entonces se van a comportar como solventes, perdón, como solutos, disculpa, como solutos, ¿sí? Al comportarse como solutos, ¿qué quiere decir? Ese ambiente hiperosmolar va a arrastrar agua, va a arrastrar solvente para poder compensar, y eso es lo que va a aumentar el volumen urinario y se va a poder eliminar. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Gracias. Bueno, lo que hacemos es aumentar el solvente con la retención de estos electrolitos, o en el caso de los diuréticos osmolares, con la retención del mismo diurético. Se va a quedar dentro del canal de la nefrona, entonces necesita reabsorber soluto, y eso es lo que va a hacer que se aumente la cantidad de orina adentro de la nefrona, y no pueda ser eliminada la cantidad de volumen urinario, y eso va a hacer que se elimine más orina. Bueno, bien, es química, para eso servía lo que han visto en química o en fisiología. Dependiendo la zona en la que actúe cada uno del diurético, va a ser la bomba que va a inhibir. Esto es fisiología, lo demás, ¿sí? Acá recuerden que está la anhidrasa carbónica, la bomba que trabaja con mecanismos de reabsorción de electrolitos en el tubo, en el asa de Henle, es la sodio 2-cloropotasio, la que se encuentra en el túbulo contaminado proximal es la de sodio cloro, y en el colector la bomba de sodio. Simplemente inhibe a cada una de ellas. Bueno, por ahí es tan fácil que se hace difícil. O sea, a veces uno espera encontrar una cosa mucho más complicada dentro del mecanismo, y esto es tan sencillo que por ahí no se interpreta bien. Bueno, el resto, si lo entienden, sí o sí hay que memorizar. ¿Cuáles vamos a tener? Los inhibidores. Primero los osmóticos, que es el manitol, el glicerol, el sorbitol. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la acetazolamida. Los diuréticos de asa, como la furosemida. Las tiacidas, como la hidroxiclorotiacida. Y dentro de las tiacidas vamos a tener otro grupo, como la clortalidona. Dentro de los ahorradores de potasio, la espironolactona, que actúa, aparte de los canales de sodio, antagonizando a la aldosterona, y a la amiloide y al trimetilerona. Bueno, todos estos diuréticos los tienen que conocer, más todos los fármacos que vimos la semana pasada,
todo lo que vamos a ver hoy día. Como les había dicho y les repito varias veces, eh, los fármacos son muchos, vemos habitualmente entre 20 a 30 drogas nuevas por clase, así que por favor llévenlas al día porque después les va a ser imposible estudiarlas. Van a tener la ventaja este año que el examen va a ser, el parcial va a ser después de las vacaciones, así que van a tener bastante tiempo para estudiar, va a haber una semana probablemente que no tengamos clase y la otra semana que las clases sean solamente por foro, para dudas, no van a haber contenidos nuevos para que ustedes puedan estudiar todos esos temas, ¿sí? Así que por favor pónganse al día que después es muy difícil memorizar todo esto y son indispensables, ustedes tienen que saber estos fármacos porque si no, no pueden ejercer la profesión. Bueno. Vamos con los diuréticos osmóticos. Dentro de los diuréticos osmóticos vamos a tener al mannitol, a la urea y al glicerol. Estos son sustancias de bajo peso molecular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son osmóticamente activas. Mire lo que estamos diciendo, que son osmóticamente activas y farmacológicamente inertes. O sea que cuando llegan al riñón son filtrados por el glomérulo y no pueden reabsorberse, quedan ahí, ¿sí? Entonces, al quedar ahí y no poder actuar, quedan ahí, no pueden actuar y no son reabsorbidos. Una mínima porción de algunos puede llegar a ser reabsorbido. Eso hace que se genere una actividad osmótica con con un ambiente hiperosmolar adentro de la nefrona, lo que va a hacer que se retenga agua y a la misma vez no permita que esa agua se acompañe de los electrolitos. Entonces no van a poder salir ni el agua ni los electrolitos de dentro de la nefrona y eso van a aumentar el flujo urinario. El mannitol es el más utilizado, tiene la característica de que es una exosa que cuando ingresa se forma o se reduce en manosa. Perdón, se me corrió. Impide la formación de los gradientes que facilitan la difusión de los otros hidrogeniones, de los otros iones como el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, inclusive el ácido úrico y la urea. Esto hace que el volumen urinario contenga muchos electrolitos también. La existencia de mannitol en el líquido extracelular también estimula la salida del agua intracelular, provocando una expansión del volumen plasmático y del extracelular y una reducción del intracelular. O sea que este medicamento, esta sustancia, fíjense en que al ser osmóticamente activa, tiene la característica de que es muy hidrosoluble. Entonces no puede atravesar las membranas y va a quedar adentro de la sangre, y de esa manera lo que va a hacer es que durante vaya recorriendo, en el recorrido en el que hace, vaya aumentando, expandiendo el volumen extracelular y estimulando la salida del intracelular. Esto nos permite deshidratar, podríamos decir, a las células. Se lo utiliza en forma endovenosa y una de las principales indicaciones son el edema cerebral, ¿no? Cuando hay edema postraumático y este edema no tenemos otra forma de sacarlo. Recuerden que si las células cerebrales se edematizan, después cuando cicatrizan dejan muchas secuelas. Entonces una forma de reducir el edema cerebral es la administración de mannitol. Se produce esa deshidratación celular y se elimina el mannitol por la orina. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, perfecto. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica son derivados sulfidínicos que lo que van a hacer es inhibir a la anhidrasa carbónica. Si ustedes se acuerdan, la anhidrasa carbónica es una enzima que se encuentra en la nefrona y en la primera porción del túbulo contorneado proximal, limita la formación de los hidrogeniones, retrasando la formación del ácido carbónico y del bicarbonato, inhibiendo directamente el aporte de hidrogeniones
y la salida de los amonios a la circulación. Suprime casi por completo la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y también de esta manera arrastra bicarbonato, arrastra sodio y arrastra cloro. Los efectos que tienen en realidad como diurético son muy escasos, pero tienen indicaciones a nivel de los lugares donde también hay anhidrasa carbónica, como por ejemplo a nivel ocular, disminuyendo la formación del humor acuoso, a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo la formación del líquido cefalorraquídeo por los plexos coroideos. Y algo una acción que tiene, que es importante, aunque no es muy aplicada, pero en las crisis epilépticas muy importante, una de las formas de revertir la crisis epiléptica es produciendo acidosis metabólica. Para producir esta acidosis metabólica, yo puedo utilizar esta acetazolamida que al eliminar tantas sustancias básicas me va a generar acidosis metabólica. Esto después se suele asociar con dietas hiperproteicas e hipergrasas que generan también acidosis metabólica, lo vamos a ver después en convulsiones, y bueno, que son una opción terapéutica cuando no tenemos más medicación que haga responder esas crisis epilépticas. Dentro de lo que son las reacciones adversas vamos a tener las alteraciones electrolíticas, el equilibrio ácido-base y al eliminar el potasio, la hipocalemia. Pueden tener reacciones de hipersensibilidad como fiebre, eritema o algún tipo de dermatitis. También náuseas, vómitos, cefalea, encefalitis amoníacal, como efectos adversos. Bien, ahora vamos con los diuréticos de asa. Muy por lejos y son parte de los diuréticos más importantes que tienen que conocer y muy utilizados en sus diferentes indicaciones. Dentro de lo que son estos diuréticos vamos a tener a la furosemida, a la toracemida, pero el más utilizado, y seguramente que más les suena, es la furosemida. Este tipo de diuréticos lo que van a hacer es actuar, como les había comentado, en la porción del túbulo contorneado, en el asa de Henle y en la primera porción del túbulo contorneado distal. Lo que van a hacer, este diurético cuando ingresa, se va a fijar la proteína con transporte sodio, potasio, cloro y la va a inhibir. De esta manera va a evitar que se reabsorba el sodio, el cloro y el potasio. Para mantener un equilibrio ácido-base, se van a también inhibir la reabsorción de otros electrolitos como el calcio y el magnesio. Esto va a producir un ambiente hiperosmolar muy importante, transepitelial, ¿sí? Dentro de, septal, perdón, dentro de la nefrona, que va a necesitar absorber agua y retenerla, ¿sí? Entonces va a retener el agua y eso va a aumentar el volumen urinario. También va a reducir, también la característica, miren, esto es importante porque siempre cuando estudian furosemida estudian solamente su mecanismo diurético y se olvidan del mecanismo que tiene de vasodilatación, que es uno de los más importantes. También aumenta la capacitancia venosa sistémica, disminuyendo la presión de llenado ventricular antes de que aparezca la diuresis. ¿Esto qué quiere decir? Que es un venodilatador, ¿sí? Aumenta la capacitancia de las venas, dilata las venas, ¿sí? Esto genera una disminución de la presión de llenado del ventrículo, o sea, hace que no tenga tanta fuerza o tanta cantidad, tanto volumen el ventrículo y pueda funcionar mejor. Por eso es que la droga de elección para el tratamiento de las insuficiencias cardíacas agudas con edema agudo de pulmón, ¿sí? O cuando ya tenemos mucha retención en el volumen, mucha capacitancia, mucho volumen y mucha congestión pulmonar.
esta capacidad, esta disminución de la capacitancia venosa se produce mucho antes que el efecto diurético. O sea, ustedes tienen un paciente que está, como le dice la jerga médica, encharcado y que tiene mucha congestión pulmonar, ustedes lo van a ocultar y crepita impresionantemente. Cuando ustedes le ponen la furosemida, mucho antes de que el paciente empiece a ir al baño, ya lo van a ocultar y no va a tener tantos crepitantes, ¿sí? Ya va a empezar a respirar mejor, ese edema a nivel pulmonar va a disminuir. Entonces, estos dos son los mecanismos de acción. Y también inhibe ligeramente la anhidrasa carbónica, aumentando la liberación urinaria de bicarbonato, pero no suele generar una importante acción a nivel del sistema del equilibrio ácido-base. Entonces, el mecanismo de acción, inhibir el contratransporte, aumentar la capacitancia venosa, inhibir ligeramente la anhidrasa carbónica. ¿Cuáles van a ser las acciones que va a producir? Va a aumentar, va a incrementar ligeramente la eliminación de sodio, cloro, potasio, magnesio, hidrogeniones, calcio. Por otro lado, también incrementa la eliminación de renina, esto lo hace por actividad de la inhibición de las prostaglandinas. Y a altas dosis va a reducir, como dijimos, la dilatación venosa, que reduce importantemente la placa. En los tratamientos crónicos también va a ir a producir una disminución de la presión arterial, a disminuir el volumen. La furosemida tiene la capacidad de que es un potente diurético, se denomina de techo, tiene una absorción variable, se lo puede administrar por todas las vías, tanto por vía oral como por vía endovenosa. Reservamos la vía endovenosa para las emergencias, ¿no? Para lo que es el edema agudo del pulmón. Recuerden que la furosemida, digamos, con los tratamientos crónicos disminuye la hipertensión, pero no es un tratamiento para la hipertensión, ¿sí? No hay que darle a ningún paciente para tratar la hipertensión furosemida porque son muy hipotensores. Una vez me pasó, les cuento siempre a los alumnos porque una vez me pasó que vino una paciente y que estaba sumamente hipertensa, no la podíamos prácticamente despertar de la hipotensión que tenía, y se pone... bien, ya te contesto, Ana. Estaba muy descompuesto, bueno, hasta que la pudimos hacer hablar porque nadie sabía qué es lo que le había pasado, bueno, le pusimos, la canalizamos, le pasamos a expandir, cuando ya se puso un poquito mejor, nos contó que una amiga le había dado una furosemida para que perdieran peso. Así que bueno, hay que tener cuidado, es muy hipotensora, casi pasa para el otro lado por tomarse un diurético para perder peso. Tiene metabolismo hepático y eliminación renal. Ana, la furosemida, como no actúa sobre un receptor, no tiene lo que se denominaría efecto de rebote. Generalmente todas las drogas que tienen efecto de rebote son aquellas que actúan específicamente sobre receptores, porque se produce este mecanismo de downregulation, donde vamos a tener un aumento de la expresión de receptores, entonces cuando retirábamos el medicamento se generaba un efecto de rebote. Pero particularmente en el caso de los diuréticos, lo que actúan sobre son diferentes bombas y no van a tener un efecto de rebote. Lo que puede suceder es que si el paciente está muy complicado con su patología de base, pongámosle la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca, cuando vos le saques el diurético, al dejar de funcionar el diurético y ser tan potente, retenga mucho más líquido y descompensarse, pero no sería específicamente un efecto de rebote, sino un aumento de su actividad o de su patología, digamos. Bueno. Profe, ¿puedo volver a explicar el efecto rebote, por favor? El efecto rebote lo vieron el año pasado, ¿sí? Lo hemos mencionado siempre que actuamos sobre drogas que funcionan en receptores. Cuando yo antagonizo un receptor, ¿qué hago? Lo bloqueo. Eso, al bloquear los receptores, produce que el cuerpo genere un mecanismo de regulación, de aumento de la regulación, de la regulation, donde se expresan más receptores. Entonces, cuando yo empiezo con el tratamiento, voy a tener expresados 5 receptores que los bloqueo.
con el transcurso del tiempo voy a tener 10 receptores bloqueados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quito el medicamento, saco toda la droga que está bloqueando los receptores, y ya no tenía 5 como al principio, tengo 10 receptores que están bloqueados, y de esa manera hay un efecto de rebote, porque ya no va, ya, pongámosle en el caso de la hipertensión con los beta bloqueantes, por ahí es el efecto el más demostrable. Cuando yo bloqueo los receptores, estoy bloqueando 5 receptores beta, ¿sí? Al tenerlos bloqueados se van expresando más. Que los voy a seguir bloqueando, ¿sí? Porque estoy dando la medicación adecuada para eso. Cuando yo retiro el medicamento, esos 10 receptores se van a tener acción adrenérgica y va a haber un efecto mucho mayor de hipertensión o de actividad adrenérgica que el que había antes de dar el medicamento. A eso se denomina un efecto rebote. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Si no, después búsquenlo en las diapos de fármaco general, está expresado con dibujitos. Bien. Dentro de lo que son las reacciones adversas, fíjense en que las reacciones esperables son que tengamos aumento de la eliminación de todos los electrolitos, entonces tengamos hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia. Cada una de estas me puede producir una complicación. Vamos a tener la hiponatremia, donde va a haber mucha disminución del líquido extracelular y va a haber hipotensión, y como les decía, podemos llegar a tener incluso hasta un colapso circulatorio, y en algunos momentos esa hipotensión disminuir el filtrado glomerular. Podemos tener trombocitopenia, tromboembolismos por alteraciones de la coagulación, ototoxicidad, que es generalmente reversible. ¿Qué otras drogas producían ototoxicidad? A ver qué se acuerdan. Aminoglucósidos. Los aminoglucósidos. Bien, ¿y cuál más? De antibióticos y la vancomicina, ¿se acuerdan? Producían ototoxicidad. Bueno, ahora tienen los diuréticos como otro grupo que produce ototoxicidad. De ahí vamos a tener la hipocalemia, que puede producir arritmias, la hipomagnesemia, que puede producir arritmias, la hipocalcemia, que puede producir tetanias, y después, como todos los diuréticos, pueden alterar los metabolismos produciendo hiperuricemia, hiperglucemia e hiperlipemia. Esto es un mecanismo que tienen por el mismo efecto diurético, y es una tendencia, todos los diuréticos alteran los metabolismos de la glucosa y del colesterol y algunos del ácido úrico, aunque particularmente hay uno que lo va a eliminar, pero casi todos aumentan también el ácido úrico. Ofer, Sí, te escucho. yo tengo una duda. O sea que si usamos este tipo de diuréticos, sí o sí vamos a tener que reponer los electrolitos, el potasio, el sodio. Generalmente no hace falta reponerlos porque nuestro organismo tiene un mecanismo compensador, y justamente si vos le das si vos le das muchos electrolitos, va a seguir aumentando la tensión arterial y la insuficiencia cardíaca, que es donde se utiliza. Por eso generalmente no necesitas reponer electrolitos. Al contrario, estos se les realizan dietas hiposódicas, todo lo que vieron insuficiencia cardíaca, dietas hiposódicas. Pero específicamente con el potasio no se repone. Solo en el caso de que haya hipopotasemia. A ver, ¿cuándo lo vas a reponer? En el caso de que tengas complicaciones por la hipopotasemia o por la hipomagnesemia o por cualquiera de ellos. En ese caso sí se va a reponer, pero si no, no va a hacer falta. El mecanismo compensador del cuerpo lo va a manejar y no va a necesitar. Y si vos le agregás muchos electrolitos, te van a volver a afectar, reteniéndose en el cuerpo y evitando la diuresis. Así que no hace falta. Excepto que tenga una complicación, obviamente. Si vos tenés una tetania o si tenés una arritmia, las arritmias por potasio, por hipopotasemia son importantes, en ese caso sí vas a reponer. ¿Cómo se manifiestan las arritmias por hipopotasemia? ¿Se acuerdan cuál es el electro
que tienen en ese caso, bueno, deberían de saberlo porque ya vieron electro en internet. Así que estas cosas importantes. Alteraciones en el ST, ¿no es? Alteraciones en el ST, efectivamente, que son confundidas, que se pueden confundir con qué otras cosas en el electro. Un infarto Con un agudo. jam. Con infarto, con isquemia, con intoxicación con digoxina. Así que vos te va a orientar al diagnóstico el electro. Antes de que el paciente haga una arritmia, vos ya podés ir orientándote si el paciente le falta un electrolito. Bueno, particularmente cuando vos haces la internación del paciente para colocar furosemida endovenosa, que es la que te puede producir más complicaciones, lo estás controlando todo el tiempo su ionograma, su electro, así que no suele hacer falta. Bien, ¿alguna duda de esto para que sigamos? Bueno, veamos las interacciones de furosemida. Dentro de las interacciones vamos a tener que con los AINES, especialmente con la indometacina, reduce la actividad del efecto diurético porque interfiere con la acción de las prostaglandinas. Recuerden que los AINES, al inhibir las prostaglandinas, tenían esa actividad de retener, la prostaglandina era una de las que regulaba el equilibrio entre la vasodilatación y la vasoconstricción a nivel de la nefrona, entonces esto te puede interferir disminuyendo la actividad diurética. Mientras más potentes AINES sean, más potentes van a ser para alterar el equilibrio entre la vasodilatación y la vasoconstricción a nivel renal. Con los aminoglucósidos y con la vancomicina aumentaban la autotoxicidad, con los digitálicos aumentan el riesgo de las arritmias, incluso actúan en el mismo canal, por eso es que son tan parecidas. Potencian la actividad de otros hipotensores, como los bloqueantes cálcicos principalmente. También tienen una actividad anticoagulante, donde aumentan la actividad anticoagulante, así que hay que tener cuidado cuando se asocian con los ACO. Y al poder producir hiperglucemia, también van a actuar alterando la actividad de algunos medicamentos para la diabetes. La furosemida solamente está indicada en patologías muy específicas como el edema agudo de pulmón o la insuficiencia cardíaca grado 4 y edemas de otro origen como renal o hepático y la citis. En esto ustedes lo van a utilizar mucho en los orígenes hepáticos. Necesitamos muchas dosis de furosemida. Y en el caso de que tengamos hipocalemia sintomática, también podemos llegar a utilizar. Bien, vamos con las tiazidas. Las tiazidas son diuréticos que actúan en la porción inicial del túbulo contorneado distal, inhiben el cotransporte sodio-cloro y aumentan el espacio osmolar intraluminal reteniendo agua. Aumentan moderadamente la eliminación de sodio y de cloro, aumentan notablemente la eliminación de potasio, eliminan ligeramente, elevan moderadamente o muy levemente la eliminación de amónicos, reducen la eliminación de calcio. ¿Sí? Esto es importante porque es una de las pocas drogas perdón, estaba bloqueando el audio de alguien para que no escuchemos su conversación. Reduce levemente la eliminación renal de calcio. Un tiempo se consideraba que las tiazidas eran los mejores indicadores como diuréticos para las personas con menopausia y para las personas que tienen osteoporosis, pero en realidad esa retención no es tan significativa, así que
la podemos utilizar asociado al tratamiento, pero no podría ser un tratamiento para la osteoporosis ni para la hipocalcemia. Tiene una acción hipotensora, son muy buenos hipotensores porque al no ser tan potentes como diuréticos, pero tener una actividad diurética, permiten tener una actividad hipotensora, y esta es la droga que se utiliza de elección como antihipertensivo. Inhibe la secreción tubular de ácido úrico, y esto hace que se produzca hiperuricemia. Las furosemidas, las tiacidas, se absorben bien por vía oral, tienen una biodisponibilidad entre el 60 y el 95%, o sea que tienen muy buena absorción, tienen un tiempo de vida media de 3 horas, tiene una unión a proteínas que es variable, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los pacientes que utilizan AINES o anticoagulantes orales, y eliminación renal. Dentro de lo que son las reacciones adversas, comparte la mayoría de las reacciones adversas con todos los diuréticos: hiponatremia, hipocloremia, hipopotasemia, magnesemia, y la posibilidad de producir alcalosis metabólica. También la hiperglucemia, la hiperlipemia y la hiperglicemia, al igual que todos los diuréticos, las reacciones de hipersensibilidad, y como efecto adverso propio puede producir anemias y puede producir pancreatitis con ictericias colestásicas. En el caso particular de los diuréticos, de las tiacidas, cuando se las administra en las embarazadas, pueden producir aumento de las miopatías. Dentro de las interacciones van a disminuir el efecto anticoagulante de los anticoagulantes, de los hipoglucemiantes y de los úricos úricos, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado cuando estos pacientes tienen síndrome metabólico. Aumentan el efecto de los anestésicos, de los digitálicos, del litio, que tienen un rango terapéutico muy corto, así que hay que tener cuidado cuando se los asocia. Los AINES reducen el efecto de las tiacidas porque disminuyen la absorción intestinal y también porque nivelan las prostaglandinas. La anfotericina B y los glucocorticoides aumentan el riesgo de producir hipopotasemia, y las quinirinas, la quinirina, que es un antiarrítmico, también puede producir arritmias, aumenta las posibilidades de las arritmias por quinirina. ¿Dudas de tiacidas? ¿No hay dudas? Bueno, los ahorradores de potasio son diuréticos que inhiben la reabsorción de sodio de esta manera, en el túbulo contorneado distal y en la primera del colector. De esta manera reducen el intercambio de sodio-potasio, reteniendo potasio y eliminando sodio. La actividad diurética que tienen es escasa, pero tiene la característica de que esta actividad de inhibición de la reabsorción de sodio la puede hacer de dos maneras. Una manera, inhibiendo directamente el cotransporte, como lo hace la amiloride o el triazireno. Y en el otro caso, la espironolactona, que tiene la característica de que inhibe este cotransporte porque inhibe a la aldosterona, ¿sí? Al inhibir la aldosterona inhibe el cotransporte, y de esa manera, al inhibir la aldosterona se inhibe el cotransporte, y de esa manera tiene este efecto de ahorrador de potasio. Posee una estructura, la espironolactona posee una estructura muy similar a los esteroides de aldosterona, y de esta manera inhibe en forma competitiva y irreversible a la aldosterona citoplasmática que se genera en el túbulo distal. En consecuencia, impide que la aldosterona promueva la síntesis de proteínas que generan la reabsorción del sodio. Dentro de lo que es la farmacocinética, se absorbe en forma parcial por vía oral y comienza a actuar recién después de las 24 horas, porque fíjense en que la aldosterona en particular necesita toda una actividad previa, que sería la inhibición de la formación de la síntesis de la aldosterona, para que ésta inhiba la síntesis de las proteínas, o sea que tiene una actividad muy lenta
y recién comienza a actuar a las 24 horas produciéndose un pico máximo alrededor de los 3 días. Se metaboliza en el hígado y tiene un extenso primer paso hepático con circulación enterohepática. La eliminación es principalmente renal y el tiempo de vida media, si bien es corta, el de sus metabolitos activos de la carrerona se extiende prácticamente a las 12 horas. Las reacciones adversas van a ser la hiperpotasemia, la ginecomastia, por competir con la fijación de proteínas tisulares, y no se descarta todavía la posibilidad de que pueda producir crecimiento hiperplásico de algunos tejidos como las mamas, que esta actividad se ha visto en animales. En cambio, la amilorida y el trantereno bloquean directamente el canal de sodio y de esa manera generan la misma actividad que la espironolactona, pero actuando precisamente sobre el canal. Si bien hay otros diuréticos que inhiben la reabsorción de sodio en grado más moderado, esto reduce significativamente la secreción de potasio y retiene mucho potasio. Y acá tenemos un cuadro comparativo, donde vamos a tener un cuadro comparativo de la farmacocinética, donde vamos a tener todas las vías por las cuales se pueden administrar cada uno de los diuréticos, el comienzo de acción, el pico máximo, la duración y cuánto es la dosis que vamos a administrar en cada uno de ellos. ¿Sí? Fíjense que los que utilizamos en la urgencia por vía endovenosa son solamente los diuréticos. ¿Dudas sobre este tema? ¿Dudas sobre diuréticos? ¿No hay dudas? No, creo que Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar al tema de hoy, que son los hipolipemiantes. Denme un segundito que ya lo voy a poner. Si quieren pueden tomarse 2 o 3 minutitos hasta que voy poniendo las diapositivas. Bien. Hipolipemiante es bastante corto, así que vamos a andar bien de tiempo. Bueno, vamos a ir comenzando. Les había dicho que les daba unos minutitos. Vamos a ir despacito. Por si alguien se levantó.
Bueno, los hipolipemiantes. Los hipolipemiantes son un grupo de fármacos que utilizamos justamente para manejar el colesterol, y dentro de este grupo, bueno, vamos a tener diferentes drogas que van a actuar sobre, para modificar de forma diferente el colesterol o los triglicéridos. En la actualidad, los hipolipemiantes han pasado a ser no solamente drogas utilizadas para disminuir el colesterol cuando los pacientes tienen aumentado el colesterol, sino que también se las utiliza en el caso para disminuir el riesgo cardiovascular. Si están viendo y estudiando las guías o utilizando la guía del riesgo de la OMS o cualquiera de las otras, habrán visto que los hipolipemiantes se los utiliza en prevención primaria, cuando tienen aumentado el colesterol, pero también en prevención secundaria en el caso de que los pacientes hayan tenido una complicación de alguna patología cardiovascular o isquémica, ya sea principalmente lo que es infartos o en lo que es ACV. En este caso se les utiliza como prevención secundaria y no importa el grado de colesterol que tengan circulando, sino que lo mismo se administra las estatinas como parte del tratamiento para disminuir el riesgo cardiovascular. Y en algunos pacientes que poseen muchas patologías o mucho riesgo cardiovascular por sus patologías, insuficiencia, hipertensión, diabetes, ¿sí? Obesidad, en ese caso lo mismo se utiliza los hipolipemiantes para modificar, disminuir el riesgo cardiovascular, ¿sí? Y se los utiliza aunque los niveles de colesterol no estén tan elevados. Entonces, dentro del grupo de los hipolipemiantes vamos a tener las estatinas, ¿sí? Que se las utiliza principalmente para el colesterol, que es lo que vamos a ver ahora. También vamos a tener a los fibratos, que son los medicamentos que se utilizan en el caso de los triglicéridos. Y después vamos a tener otros grupos de medicamentos, como el ezetimibe, las resinas de intercambio, el ácido nicotínico, que tienen menos aplicaciones y que son específicos para algunas patologías en particular. Pero todos los otros grupos quedaron muy rezagados desde el advenimiento de las estatinas, que no solamente disminuyen el colesterol, sino que también tienen la característica de que producen un pequeño efecto vasodilatador que ya vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son las estatinas? Las estatinas hay muchas estatinas y cada vez vamos teniendo más porque, bueno, esta ventaja que tienen sobre el riesgo cardiovascular hace que sean muy indicadas, y vamos a tener varias, vamos a tener la atorvastatina, que fue la primera que se generó, sin embargo, no es la más potente dentro de las estatinas. Vamos a tener la simvastatina, la rosuvastatina, la olovastatina y un montón más. Su mecanismo de acción lo que son análogos de la hidroxilmetilcoa-reductasa, y las estatinas actúan inhibiendo en forma competitiva e irreversible a esta enzima. Entonces, de esta manera, al inhibir a la enzima, lo que van a producir es una disminución del colesterol, o de la formación del colesterol, tanto del que se sintetiza en el hígado como del que se absorbe por vía intestinal. Esta reducción que hace a nivel de la enzima va a disminuir la biosíntesis tanto hepática como de los depósitos celulares. Van a producir, y tienen la característica de que tienen algo que se denomina efecto pleiotrópico. Este efecto pleiotrópico es
la capacidad que tienen las enzimas de producir efecto antiinflamatorio, efecto antitrombolítico y efecto de antidisfunción endotelial. ¿Qué hace cada uno de estos? Bueno, el efecto antiinflamatorio que se genera por las prostaglandinas es un efecto que lo que se manifiesta por la disminución de los factores de fase reactante aguda, y al disminuir la inflamación lo que va a producir es la disminución de la inflamación de la placa de ateroma con menos riesgo de producir ruptura de la placa. También tiene un efecto antitrombolítico, esto es porque disminuye los factores de la coagulación. Obviamente que esta disminución de los factores de la coagulación no es que el paciente vaya a sangrar, sino una disminución pequeña. Y tiene un efecto antidisfunción endotelial, que es por la liberación de óxido nítrico. La liberación de óxido nítrico a nivel vascular. Recuerden que el óxido nítrico es nuestro el mayor vasodilatador que tenemos en el organismo. Entonces, al estimular esta liberación del óxido nítrico, mejora la disfunción endotelial. Todos estos efectos se denominan efectos pleiotrópicos y son los que generan este beneficio sobre el resto de los hipolipemiantes, generando también una disminución del riesgo cardiovascular. Por otro lado, también estimula la producción de los receptores de LDL, lo que genera una disminución muy importante del colesterol malo, como le denominamos, o del colesterol del LDL. Esta disminución del colesterol LDL se produce aproximadamente entre un 20 a un 35% del colesterol que tenga el paciente. Y disminuye levemente también los triglicéridos, pero principalmente las LDL, ¿no? Entonces estamos hablando que va a disminuir un 20 o un 35%. Si el paciente tiene 360 de colesterol, no lo vamos a conseguir volver a la normalidad solamente con las estatinas. Pero ahí en ese caso habrá que aumentar otros hipolipemiantes. Y se vio que la asociación en el riesgo cardiovascular disminuye prácticamente entre un 30 a un 35% de las comorbidades coronarias. ¿Saben? Por eso es importante sea la aplicación temprana de estatinas de acuerdo al riesgo cardiovascular de cada paciente. Dentro de lo que es la farmacocinética, tiene buena absorción, tiene alta en las proteínas, tiene un importante primer paso hepático, se metaboliza por la citocromo, y tanto la simvastatina como la lovastatina pueden atravesar la barrera hematoencefálica, el resto no. La eliminación es principalmente por vía biliar y por vía urinaria. Las diferencias, a ver si lo puse acá. Bien. Dentro de lo que son los efectos adversos, son generalmente drogas muy bien toleradas y van a presentar dos efectos adversos muy importantes, que son las miopatías con el aumento de la CPK y la radiomielitis y la dermatocitis, que no son frecuentes obviamente, y que hay que hacer un seguimiento del paciente, en realidad clínico, no hace falta pedirle a todos CPK después de tomar estatinas o de haber iniciado el tratamiento con estatinas, pero sí en el caso de que el paciente refiera dolores articulares o dolores musculares, en ese caso necesitamos hacer un control o un seguimiento de la CPK para saber si no le está produciendo una miopatía. Y el otro efecto muy importante es que produce elevación de las enzimas hepáticas y en algunos raros casos también hepatopatías graves, con cirrosis, con complicaciones. Entonces hay que hacer también un control y un seguimiento de las enzimas hepáticas cuando administramos estatinas a los pacientes. Bueno, puede producir algunos trastornos gastrointestinales y elevación de las, y cefaleas, pero como les digo, son bastante bien tolerados. Lo único que tenemos que tener en cuenta son estos dos efectos adversos graves que son Profe. poco frecuentes. Sí, te escucho. Entonces, cuando pasa eso de aumentar la elevación de las enzimas hepáticas, miopatías, eso de ahí se tiene que sacar la medicación, cambiar por otra. Sí,
obviamente. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Cuando tenemos estas, como les digo, generalmente no son muy poco frecuentes estas manifestaciones, pero cuando se producen, sí. ¿No? Por eso hay que hacer un seguimiento de las enzimas y si ves que empiezan a aumentar las enzimas hepáticas, hay que cambiarle la medicación. Ya vamos a ver por qué es un poco complicado cambiarle la medicación. O si tiene los síntomas de las miopatías también. Bueno. Dentro de lo que son las aplicaciones terapéuticas, entonces lo vamos a utilizar de acuerdo al riesgo cardiovascular de cada paciente. La indicación va a estar dada dentro del riesgo cardiovascular. Y esto es importante utilizar el riesgo cardiovascular porque muchas veces tenemos pacientes que tienen colesteroles elevados, pero no tanto como para necesitar medicación, y otros lo tienen mucho más bajo, pero tienen mucho riesgo cardiovascular, entonces van a necesitar medicación. Entonces, no se indica de acuerdo a la dosis, al valor de colesterol. Antes se indicaba de acuerdo al valor del colesterol, o sea, se medía el colesterol, se medía en realidad las LDL y cuando teníamos más de 150 se medicaba. En la actualidad se medican de acuerdo al riesgo cardiovascular, o sea, si un paciente tiene un riesgo cardiovascular muy bajo y tiene un colesterol alto, pero solo tiene colesterol, hay que intentar primero con medicación, con dieta y medidas higiénico-dietéticas. Y si con esto no mejora, bueno, ahí sí habrá que después aplicarle. Pero hay pacientes que van a tener niveles de colesterol muy bajos, pero van a tener mucho riesgo cardiovascular porque tengan diabetes, obesidad, hipertensión, sean pacientes más añosos, y en ese caso vamos a tener que dar. Se indica, las estatinas se indican para la hipercolesterolemia, tanto primaria como secundaria, pero no para las hipertrigliceridemias, porque disminuyen muy poco los triglicéridos. La diferencia que tenemos entre las estatinas, ¿cómo voy a hacer yo para elegir una estatina? ¿Una atorvastatina, una rosuvastatina? La diferencia está dada principalmente en la potencia, no en la eficacia, sino en la potencia. ¿Estamos? Eso quiere decir que 10 miligramos de rosuvastatina equivalen a 20 miligramos de atorvastatina. Por lo tanto, no es que rosuvastatina sea más eficaz, sino que es más potente. Y esto es porque hubo un tiempo, bueno, hace un par de años, donde un laboratorio sacó un estudio demostrando que 10 miligramos de rosuvastatina hacían mejor que 10 miligramos de atorvastatina. Pero en realidad no se confundan, esto quiere decir que es más potente, no más eficaz. Y hay que tener en cuenta porque el precio varía mucho por ser más potente. Entonces, hay que ver bien cuando le indicamos a cada paciente que solamente tenemos que regular dosis con el resto de las estatinas. 10 miligramos de rosu equivalen a 20 de Ator y equivalen a 40 de simvastatina. Las estatinas se administran principalmente antes de dormir y se va ajustando dosis cada 2 semanas. ¿Alguien sabe por qué se las utiliza antes de dormir? ¿Por qué se las utiliza antes de ajustarnos? ¿Por qué daré las estatinas, una droga que disminuye el colesterol, antes de irme a dormir y no en la mañana cuando después voy a comer un montón? ¿Qué les parece? ¿Quién lo sabe? Por la liberación de corticoides, que es mayor a las 8 de la mañana. No, porque si no la tendría que tomar a las 8 de la mañana. No sé, ¿A qué hora pero el se metabolismo hepático puede no estar funcionando por la noche, entonces, como Claro, durante el día. exactamente, el metabolismo hepático se produce principalmente de noche, entonces la indicación es principalmente antes de dormir. Muy bien. Bueno, ¿se entendió estatinas? Porque es el tema más importante que tienen que conocer. Sí. Bien, ¿no hay dudas? Bueno, este es un tema muy fácil. Las resinas de intercambio iónico, acá vamos a tener a la colestiramina y el colesterol. Estos son resinas de intercambio que van a favorecer, están formadas por polímeros capaces de intercambiar cloro y sintetizar un amonio cuaternario y de esta manera producir una acción sobre las sales biliares, produciendo como una quelación de las sales biliares. ¿Cómo van a actuar esto?
son medicamentos, son sustancias insolubles y que no se absorben a nivel del tubo digestivo, ¿no? Son muy hidrosolubles, por eso son insolubles, son hidrosolubles. Se administran principalmente por vía oral y tienen la capacidad de ir a unirse a las sales biliares e impedir la reabsorción de estas, impidiendo el circuito enterohepático y eliminándose por las heces. Recuerden que las sales biliares están compuestas principalmente por colesterol, ¿se acuerdan? Entonces, esta es la forma en la que va a actuar disminuyendo la reabsorción del colesterol. Aumenta la eliminación de las sales biliares y también de esa manera va a alterar el metabolismo del colesterol, porque al poder absorberse vamos a tener que se va a generar una modificación de los depósitos, aumentando la síntesis hepática intestinal y de esa manera aumentando el catabolismo de las grasas a nivel de los tejidos. Este tipo de medicamentos, un tipo de colesteramina es lo que es este famoso medicamento para perder peso, el Redufa-Fat, del gurú. Este Redufa-Fat es un tipo de colesteramina. Es una sustancia que tiene la capacidad de llegar al intestino, quelarse con las sales biliares y de esa manera impedir la reabsorción de las sales y del colesterol y la absorción del colesterol. Como complicaciones, bueno, ahora las vamos a ver, veamos la cinética y veamos los efectos adversos. Se las administra generalmente con jugos o con algo, no con agua porque son bastante desabridas, no se absorben en el túbulo digestivo y así como actúan ahí y se eliminan por la materia fecal. De esta manera, los efectos adversos que vamos a tener van a ser por la acumulación de las grasas a nivel intestinal. O sea, ¿qué va a pasar? No se pueden absorber, van a quedar ahí, van a ser eliminadas por materia fecal. Entonces vamos a tener que, mientras que no se eliminen, van a generar flatulencias, van a fermentar y van a generar flatulencias, náuseas, estreñimiento, o a veces generan diarrea, y esta materia fecal siempre va a ser esteatorreica. La complicación que pueden tener a largo plazo es que al impedir la absorción de las grasas, pueden tener déficit de vitaminas liposolubles. Y que si vamos a dar algún otro medicamento, lo tenemos que separar 2 horas de la resina para que no intervenga en su absorción. Se la suele aplicar solamente en las hipercolesterolemias grado 3 familiares homocigotas o en las enfermedades digestivas como las hepatopatías biliares, porque disminuye la síntesis, aumenta la eliminación de las sales a nivel intestinal. Y también se las puede indicar en embarazadas, cosa que generalmente la mayoría de los hipolipemiantes no se pueden indicar en embarazadas. La colesteramina se administra 4 gramos cada 12 horas y el colestipol 5 gramos. ¿Dudas sobre resinas? No, profe. Bueno, vamos con el ezetimibe. El ezetimibe es un medicamento bastante nuevo que inhibe selectivamente la absorción intestinal de colesterol y de fitoesteroles. El mecanismo de acción parece estar localizado en el borde del ribete en cepillo del intestino, donde actúa e inhibe la absorción del colesterol. O sea que va a tener una acción muy parecida a las colesteraminas, pero no tienen el mismo mecanismo de acción. Este medicamento se absorbe y luego actúa a nivel del ribete en cepillo, inhibiendo la absorción del colesterol. La administración del ezetimibe reduce los niveles de colesteroles totales y también del colesterol LDL, de las apoproteínas y los triglicéridos. A la vez, eleva las concentraciones de HDL en los pacientes hipercolesterolémicos, lo que mejora el riesgo cardiovascular. Y la administración simultánea siempre se administra en forma simultánea con inhibidores, o sea, con inhibidores de la hidroximetilcoarredutasa, con estatinas, y se pueden sinergizar también con las resinas.
a nivel intestinal para disminuir la absorción del colesterol. Este medicamento tiene una buena absorción y extensa y se conjuga en el hígado con ácido glucurónico y se excreta principalmente por la bilis. Es lo que hace que vaya otra vez al intestino y tenga tanta actividad. Tiene un pico plasmático a más o menos entre las 4 y las 12 horas después de haber administrado y tiene una alta unidad proteína. La vida media plasmática aproximadamente es de 22 horas. Dentro de lo que son las reacciones adversas, tenemos cefaleas, artralgias, dolores musculoesqueléticos de carácter leve a moderado y aumento de las transaminasas. Como interacciones van a tener todo lo que son los fibratos, que ahora los vamos a ver, que aumentan la biodisponibilidad del ezetimibe, entonces es una interacción que potencia la acción tanto del fibrato como del ezetimibe, ya lo vamos a ver. La colestiramina se observó que reduce la absorción del ezetimibe, y la ciclosporina no se debe asociar a la ciclosporina, ya que el ezetimibe experimentó un aumento prácticamente de 12 veces su nivel en el caso de los pacientes que utilizan la ciclosporina. La ciclosporina es un inmunosupresor que se utiliza principalmente en aquellos pacientes que tienen trasplante renal. ¿Cuándo indicamos ezetimibe? El ezetimibe está indicado en la hipercolesterolemia primaria y en la hipercolesterolemia familiar. Siempre asociado a estatinas o a fibratos. No es un medicamento que tenga indicación solo. Viene asociado a las estatinas. Sí, te escucho. Desculpa, o que seria essa hipercolesterolemia familiar? Que seria isso? Recuerden que dentro de lo que es las hipercolesterolemias vamos a tener las primarias que en realidad las familiares también son primarias, pero vamos a tener algunas que son no muy significativas y que son las que nos producen las patologías de riesgo cardiovasculares. Vamos a tener las familiares. Dentro de las familiares teníamos todas esas que eran las homocigotas, las hipertrigliceridemias familiares. Esto quiere decir que tienen un componente genético, ¿no? Eso quiere decir las hipercolesterolemias familiares, ¿no? Dentro de las hipercolesterolemias teníamos las familiares, como les digo, las homocigotas, las heterocigotas, y de acuerdo a eso teníamos más posibilidades de manifestar esta hipercolesterolemia. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Está contraindicado solamente en aquellos pacientes que tienen enfermedades hepáticas severas, con aumento de las transaminasas, en el embarazo y en la lactancia. La dosis que se utiliza por vía oral es de 10 miligramos una vez al día, como les digo, siempre asociadas a estatinas, que son las que mejor reducen el riesgo cardiovascular, o asociada a triglicéridos en el caso de que lo que necesitemos disminuir asociada a fibratos en el caso de que lo que necesitemos disminuir sean los triglicéridos. Nunca se las utiliza solas, porque si yo necesito disminuir el colesterol, las drogas de elección deben ser las estatinas, ya que me disminuyen el riesgo cardiovascular. El ácido nicotínico es una vitamina hidrosoluble que a dosis suprafisiológicas pueden tener un efecto vasodilatador y actuar como como hipolipemiantes. Vienen como ésteres, como nicotinatos, como nicotinamina, y estas lo que hacen son como precursoras que una vez que ingresan al cuerpo liberan este ácido nicotínico en el organismo, ¿sí? El mecanismo de acción va a ser inhibir el sistema de la lipasa celular del tejido adiposo, disminuyendo el flujo de los ácidos grasos al hígado. También disminuyen la incorporación de los aminoácidos a las lipoproteínas de alta densidad, como las VLDL, y aumentan la liberación del colesterol por la vía. El tema es que estas no tienen la actividad
digamos, no tienen el beneficio que tienen las estatinas sobre la vasodilatación. A dosis alta también reducen los triglicéridos plasmáticos, disminuyéndolos prácticamente en un 40%, mientras que el colesterol solamente lo disminuyen en un 20%. Reduce la producción y la secreción hepática de lipoproteínas. Se administran por vía oral, tienen buena absorción, porque es una vitamina, y se elimina por orina. Dentro de lo que son las reacciones adversas, vamos a tener vasodilatación cutánea, sensación de calor, prurito, erupciones, sequedad de boca, aumento de las transaminasas, hiperglucemias e hiperglicemias, miopatías, gastritis y arritmias. Fíjense en que comparten los efectos adversos con las estatinas, de las miopatías y de la hepatotoxicidad. Por lo tanto, tienen muchas contraindicaciones: gota, diabetes, úlceras, enfermedades hepáticas, miastenia, enfermedades cardiovasculares, o sea que las indicaciones están bastante limitadas y son principalmente en aquellos pacientes que no puedan utilizar alguno de los otros medicamentos de primera línea. Y después, bueno, entonces se lo utiliza, como les digo, de segunda opción en aquellas pacientes donde no pueden utilizarse las estatinas o los fibratos. ¿Dudas sobre el ácido nicotínico? No. Bueno, bien. Aparte de que no tiene muchas indicaciones, tenemos el problema de que no hay muchas presentaciones comerciales de así que no es tan fácil administrar. Y nos van quedando los fibratos. Los fibratos son un grupo de medicamentos que se utilizan principalmente para reducir el colesterol, ¿sí? Todos los otros que veníamos viendo disminuían menos el ácido nicotínico, disminuían principalmente al colesterol. Estos reducen principalmente los triglicéridos entre un 20 a un 40%, produciendo también un importante descenso de las VLDL y en menor medida de las LDL. Dentro de este grupo tenemos al clorfibrato, el benzofibrato, el fenofibrato y el gefibroso. El mecanismo de acción que tienen es un mecanismo genómico. Acuérdense, esto es parecido al mecanismo de acción que teníamos con los corticoides, que eran mecanismos de acción genómicos. Lo que hacen es estimular los receptores activadores de la proliferación de peroxisoma. Esto lo que va a hacer es conseguir la regulación del gen de la enzima que modula la expresión de las lipoproteínas y va a ir a aumentar entonces disminuir el metabolismo de las lipoproteínas y aumentar la hidrólisis de los triglicéridos. También favorece la fibrinolisis, lo que es un importante disminución, lo que disminuye un poco el riesgo cardiovascular y favorece la eliminación del colesterol por la bilis. Esto a veces suele ser complicado porque aumenta el índice litogénico. Dentro de lo que son la farmacocinética, vamos a tener que el clorfibrato y el benzofibrato son fármacos, y después el fenofibrato viene como una presentación, algo que se denomina microlizado, o sea, micropartículas que tienen una absorción un poco más lenta. Se absorben por vía oral, tienen una muy buena biodisponibilidad y alta unidad de proteínas. Dentro de lo que son los efectos adversos, vamos a tener todo lo que son los efectos adversos que comparten con todos los otros hipolipemiantes, principalmente las miopatías y el aumento de las enzimas hepáticas, ¿sí? Entonces, todos los hipolipemiantes tienen estos efectos adversos de las miopatías y de la hepatotoxicidad, por lo cual la mayoría de ellos no es conveniente asociarlos entre sí. Bueno, aparte tiene molestias gastrointestinales, tiene la alta capacidad litogénica y pueden producir caída de cabello, cansancio, debilidad, impotencia y anemia.
se aplican solamente para los hipertrigliceridemias. El fenofibrato se administra en 100 miligramos cada 12 horas antes de las comidas y el fenofibrato 600 miligramos antes de las comidas. Bien, hasta acá con fenofibratos, después nos queda algo nuevo por eso. ¿Dudas sobre esta droga? ¿No hay dudas? Bueno, bien. Vamos a pasar a un grupo de drogas bastante nuevas, que son los anticuerpos monoclonales, inhibidores de la PSK9, como el evolocumab y el alilicumab. Estos anticuerpos monoclonales tienen la capacidad de degradar los receptores lisosomales LDL, entonces lo que hacen es producir una disminución de ellos y de esa manera generar un efecto hipolipemiante muy importante. El beneficio que tendrían estos anticuerpos monoclonales sobre el resto de los medicamentos hipolipemiantes es que al ser anticuerpos monoclonales prácticamente no tienen efectos adversos y son muy potentes en su actividad. Bueno, son drogas muy nuevas, son un poco caras, así que la indicación estaría dada en este momento para aquellos pacientes que necesitan o que tienen colesteroles muy altos y que necesitan prevención secundaria, post efectos, post complicaciones cardiovasculares. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. ¿Puedo repetir? Sí, bien. Estos anticuerpos monoclonales lo que tienen es que degradan los receptores lisosomales de las LDL, lo que hacen que disminuya el colesterol circulante, pero también disminuya al degradar los receptores, también va a ir a disminuir un poco la placa aterogénica. Y como son muy específicos porque son anticuerpos monoclonales, prácticamente no tienen efectos adversos. Son muy potentes dentro de su actividad, son drogas que recién se comercializan, así que mucho que todavía no se conoce de sus efectos adversos, pero se ha visto que tienen menos efectos adversos y que son muy potentes. Por lo tanto, se indicarían en este momento en aquellos pacientes que tienen, donde debemos utilizar hipolipemiantes como prevención secundaria, o sea que ya tienen alguna complicación cardiovascular, ya sea un infarto o un ACV, y que tengan dislipemias. Bien. De nada. ¿Qué combinar y qué no combinar para disminuir el colesterol? Habíamos dicho que las estatinas disminuían hasta un 30%, entre un 20 y un 35% el colesterol. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes que tienen mucha hipercolesterolemia? Lo que podemos hacer es asociar estatinas con ezetimibe. Nunca estatinas con fibratos porque agravan sus efectos adversos. Fíjense que los dos tenían las hepatopatías y las miopatías. Entonces, no sería conveniente asociar las estatinas con los fibratos. Bien. Bueno, ¿dudas de esta parte que estábamos viendo? ¿Qué les parece? ¿Duda de alguno de estos fármacos? ¿No hay dudas? No, profe. No. Profe, usted dijo que no se podía combinar estatinas con fibratos. Fibratos. Gracias. No sería la asociación ideal. Hay veces que hay pacientes que tienen hipertrigliceridemias o homocigotas familiares donde tienen un triglicérido de 600 o 700, que es grasa el suelo, y tienen un colesterol de 360, bueno, en este caso podrías llegar a asociarlos, pero hay que hacer un control muy estricto de la CPK, en esto sí, de la CPK y de las enzimas hepáticas. Sí, gracias. Bien, si no, tratamos de usar las otras opciones terapéuticas. Bueno, nos quedan 20 minutos.
Así que voy a utilizar parte de este tiempo para adelantar un tema. Les voy a dar muy poquitito de bloqueantes cálcicos que nos está quedando pendiente dentro de las drogas que se utilizan para el tratamiento de las patologías cardiovasculares. A ver, habíamos dicho que para tratar la hipertensión y teníamos 4 grupos principales. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son los 4 grupos? Y así me dicen qué es lo que falta. ¿Cuáles son los grupos que podemos utilizar, de fármacos que podemos utilizar para tratar la hipertensión? ¿Nadie se acuerda? IECA o ARA. Tenemos los ARA, bien. ¿Qué más? IECA, IECA, bloqueantes, Antagonista. antagonistas cálcicos o bien. bloqueadores de los canales de calcio y diuréticos. Y diuréticos, bien. No hemos visto todavía los bloqueantes cálcicos. Si bien los van a ver muy bien cuando vean la parte de isquemia, que la van a ver con el doctor Santillán, pero falta un montón para que esté esa clase, o sea, para que demos, porque ahora la semana que viene tienen que ver anticoagulantes, y creo que ahí viene otra clase más, y recién viene isquemia, si mal no recuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es, hoy yo les voy a dar una pequeña introducción de bloqueantes cálcicos, como para que tengan las generalidades, ya que están viendo todos estos fármacos en interno. Como venimos viendo, estos 4 grupos farmacológicos que serían IECA y ARA, betabloqueantes, diuréticos y bloqueantes cálcicos, se los utiliza para todas las patologías cardiovasculares, ¿sí? Si bien los IECA y los betabloqueantes son los más utilizados en casi todas las patologías que vemos, estos otros son muy buenos hipotensores y también se los utiliza en las isquemias, por eso lo veíamos en los isquémicos, pero vamos a dar una pequeña introducción del tema para que lo tengan para el resto de las clases, o lo interpreten hasta que ya se los dé bien el doctor Santillán. Los bloqueantes cálcicos son drogas de los primeros hipotensores que se utilizaron, tienen un efecto vasodilatador coronario muy importante, por eso es que los vemos en la parte de isquemias, y tienen un efecto cronotrópico e inotrópico negativo, que también es importante para las patologías isquémicas. Este efecto se debería a la inhibición de la prolongación de la acople, excitación del sarcoplasma, cuando se reduce la entrada de calcio a través de los canales de calcio voltaje dependiente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, esperen, disculpen, me parece que no están viendo la pantalla, ¿o sí? No, Doc. No, profe. Perdón, menos mal que me di cuenta. Perdón, pensé que ya les estaba por pasar. Disculpen. Ay, no, a ver. Bien, los bloqueantes cálcicos entonces son vasodilatadores coronarios y tienen la característica de que inhiben el cronotropismo e el inotropismo, produciendo una actividad negativa sobre ellos. La actividad o el mecanismo de acción propiamente dicho es porque inhiben el proceso de acople-excitación muscular, reduciendo la entrada de calcio a la célula a través de los canales de calcio dependiente. Esto hace que se produzca una relajación del músculo liso y una vasodilatación, ¿sí? O sea, el calcio no puede entrar, no se puede acoplar el sarcoplasma y no se puede producir la vasoconstricción. Entonces son vasodilatadores. ¿Se entiende el mecanismo de acción?
¿Hay alguien ahí? Sí, profe. ¿Se entiende o lo hablamos de vuelta? ¿O lo ¿Puede explico otra repetirlo, vez? profe? Puedo Sí, repetir, perfecto. perfecto. ¿Cómo hacen el efecto vasodilatador? Ustedes saben que el calcio es el principal ion encargado de la contracción del músculo, ¿sí? Ingresa calcio, el sarcoplasma se contrae, las fibras, ¿sí? Y se acorta el músculo y se produce la contracción muscular. Bueno, ¿cómo puedo relajar el músculo liso? Si hago que no ingrese el calcio. Entonces, el mecanismo de acción que tiene es inhibir el acople de esta excitación-contracción, reduciendo la entrada de calcio. Al no ingresar el calcio a través de los canales de calcio voltaje dependiente, no tengo calcio, no puedo producir la contracción del músculo y se hace una relajación, una relajación del músculo liso. Esto me lleva a una vasodilatación, ¿sí? Si el músculo liso no se contrae los vasos, no se relaja. Esta vasodilatación, esta actividad que tiene, esta relajación del músculo liso, no es solamente en los vasos sanguíneos, sino que se produce en todos los músculos lisos. Por eso los efectos adversos que va a tener van a ser aquellos que están en relación con la dilatación del músculo liso, como la relajación del intestino, porque se relaja el músculo liso, entonces hay constipación. La relajación del esfínter esofágico, por eso puede haber reflujo, y esta actividad vasodilatadora muy importante que me relaja los vasos sanguíneos y que me produce una hipotensión importante, pero que también me relaja los vasos a nivel coronario, por lo tanto se usa en las coronariopatías, y también esta relajación del músculo y de los vasos sanguíneos lo utilizo para otras patologías, ya lo vamos a ver como una migraña, ahora lo vamos a hablar. Lo importante es que entiendan que su mecanismo de acción es la relajación del músculo liso. Esto produce una relajación muy importante vascular y son muy potentes vasodilatadores. También, al disminuir el ingreso de calcio, disminuyen la excitabilidad cardíaca, y esto hace que sean cronotrópicos negativos e inotrópicos negativos. ¿Sí? Bien. ¿Ahora se entendió? Sí, profe, gracias. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Dentro de estos vamos a tener dos grupos muy importantes que son las hidropiridinas, donde vamos a tener la nifedipina, la amlodipina, la fenolipina, la lecardipina. Todos estos se los utilizan principalmente para la hipertensión, y después vamos a tener al diltiazem y al verapamilo, que, bueno, no son hidropiridínicos, generalmente se denominan hidropiridínicos y no hidropiridínicos, y que tienen otras indicaciones en particular, porque por su composición actúan principalmente sobre el corazón y no sobre el vaso. Están indicadas en la hipertensión arterial, donde indicamos las dihidropiridinas. Otra indicación que van a tener es las cardiopatías isquémicas, donde vamos a utilizar los no hidropiridínicos, el verapamilo, que se utiliza principalmente para las taquicardias, y el diltiazem para las anginas por vaso espasmo. Los efectos adversos van a ser efectos adversos propios por esta vasodilatación, por esta relajación del músculo liso. Entonces, al haber mucha vasodilatación, generalmente vamos a tener rubicundez facial, ¿sí? Con cefalea, por esta rubicundez, mareos, palpitaciones, somnolencia, constipación y edema malolar, porque al dilatarse los vasos, hace mucha vasodilatación periférica y genera edema malolar, ¿sí? En los maloros. El verapamilo y el diltiazem tienen las características de que bloquean principalmente tienen un bloqueo auriculoventricular muy importante, con un inotropismo muy importante, y esto hace que se los pueda utilizar para las arritmias y el ANGOR, la angina de pecho, antes de que ya después hagamos la revascularización. Y bueno, también estos en particular tienen mucho más edema malolar y mucho más constipación. Me voy para el otro lado, por razón. Bien. Bueno, dentro de las indicaciones vamos a tener
esta diapo es vieja, por eso les daba dos cositas, porque después se los va a dar bien el doctor Santillán, pero quería que supieran bien las indicaciones y cómo actúan y conocerlos. Entonces, para la hipertensión van a estar indicados los dihidropiridínicos. En cambio, para las cardiopatías isquémicas, vamos a utilizar diltiazem en el caso de las anginas y también para la angina por vasoespasmo. ¿Se acuerdan que la angina por vasoespasmo era aquella que se producía en aquellos pacientes que salían al frío y les daba angor? Bueno, en este tipo de angor se utiliza el diltiazem, ya que no es producido por una placa ateromatosa y no puedo hacer otra intervención quirúrgica o nada para mejorarlo. El verapamilo tiene mucha actividad sobre el nódulo auriculoventricular y de esa manera la indicación es para las taquiarritmias ventriculares. Y después tienen indicaciones no cardiológicas. Estas indicaciones no cardiológicas están dadas por este potente efecto vasodilatador periférico que tienen, y es el síndrome de Raynaud. ¿Se acuerdan cuál era el síndrome de Raynaud? ¿Nadie se acuerda? De las extremidades. Exactamente, la vasoconstricción de las arterias de los extremos, de las manos, de los pies por el frío, tanto que a veces se genera hasta necrosis. Entonces, el tratamiento de indicación son estos vasodilatadores como la amlodipina o el verapamil. Perdón, la nifedipina. La nifedipina es la que se indica principalmente, por esta importante vasodilatación periférica. También se lo indica en el espasmo esofágico, ¿sí? El espasmo esofágico es una patología poco frecuente, pero que se produce una contracción del esófago, el paciente no puede tragar bien. ¿Qué me está faltando? Y en la migraña hay algunos tipos de bloqueantes cálcicos, como la nimodipina, que tiene la característica de ser muy vasodilatador a nivel del sistema nervioso central. Entonces, este vasodilatador al sistema nervioso central se lo utiliza, por un lado, para la migraña, y también se lo utiliza para las enfermedades no es el Alzheimer, la demencia senil por arteriosclerosis, ¿sí? Por la esclerosis de las arterias. Y también en estética vienen algunos vasodilatadores en champú derivados de esta nimodipina, que se los utiliza para el crecimiento de cabello. Todas estas indicaciones extravasculares. Bueno, ¿se entendió bloqueantes cálcicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Sí, excelente. Van a haber muchos más bloqueantes cálcicos, van a ver la cinética de cada uno, pero como para que tengan un pantallazo y puedan después interpretar todas las clases que estamos viendo antes de que lo vuelvan a dar en cardiopatía isquémica. Bueno, si no hay más dudas, ¿alguna otra duda? Bueno, esta tarde tienen prácticamente todos los prácticos, ya tienen subido el práctico de la plataforma, y nos vemos con algunos el lunes y el resto nos vemos el jueves. Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, profe. Usted también. Hasta luego. Chao. Hasta luego.